Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría, emoción y por supuesto muchas noticias de la farándula que tanto nos encantan. Hoy estoy aquí con un tema que honestamente me tiene totalmente impactada. Y creo que a ustedes también los va a dejar boquiabiertos. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre la noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo, la inesperada y sorprendente noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, nuestra pareja favorita, la que nos hizo suspirar con sus roles en Love is in the Air, y que luego nos deleitó con su historia de amor en la vida real, bueno, al parecer, algo ha pasado. La verdad es que desde que se separaron, y ya hace un tiempo de eso, no hemos tenido mucha información concreta sobre sus vidas amorosas. Han habido rumores, especulaciones, fotos, pero nada confirmado al 100%. Y ahora, de repente, ¡boom! Una noticia que ha explotado en todos lados, en redes sociales, en los medios, en todas partes. Así que en este vídeo vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos hasta el momento. Vamos a repasar la historia de Hande y Kerem, su relación dentro y fuera de la pantalla, los rumores que han circulado, las pistas que hemos ido encontrando y por supuesto, las últimas novedades. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y tratar de armar el rompecabezas para entender qué está pasando realmente. Prepárense para un vídeo largo porque hay mucho de qué hablar. Pero prometo que lo vamos a hacer de la manera más entretenida posible, como siempre. Y por favor, antes de que empecemos a desglosar todo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo futuro. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Y por supuesto, déjenme un buen me gusta, si les gustan este tipo de contenidos. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Para entender bien la situación actual, tenemos que remontarnos al principio, a los orígenes de esta historia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie turca que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, era explosiva. Y no solo hablo de la química frente a la cámara, esa magia que se transmitía a través de la pantalla, sino también de la que se percibía fuera de ella. Los fans como ustedes y yo nos enamoramos de la pareja, de Eda y Serkan, pero también de Hande y Kerem. Veíamos en ellos una conexión especial, una complicidad que trascendía los guiones y las escenas. Era como si la magia de la serie se hubiese trasladado a la vida real. Durante la filmación, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación. Se les veía juntos en eventos, compartiendo fotos en redes sociales, y sobre todo mostrando una complicidad increíble. Era evidente que entre ellos había algo especial, una atracción que iba más allá de la amistad. Las miradas, los gestos, las risas, todo delataba una conexión profunda. Y bueno, con el tiempo estos rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron a hacer oficial su relación, publicando fotos juntos, declarándose su amor públicamente y compartiendo momentos íntimos con sus fans. Aquellos tiempos. Fue una época de ensueño para los seguidores de la pareja. Veíamos cómo su amor crecía, cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras y cómo se mostraban felices y enamorados. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Eran el ejemplo perfecto de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad, incluso en el competitivo y exigente mundo de la farándula. Parecían destinados a estar juntos. Eran el uno para el otro. Recuerdo perfectamente las entrevistas, las portadas de revistas, las alfombras rojas, todo era felicidad y amor. Y nosotros, sus fans, celebrábamos cada uno de sus logros y cada momento de su historia. Sin embargo, como suele pasar en la vida, y más aún en la vida pública, la historia de amor de Hande y Kerem no fue un cuento de hadas interminable. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. La decepción fue inmensa. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las razones nunca fueron completamente claras, y eso honestamente generó aún más especulaciones.
Se especuló sobre diferentes motivos, diferencias en sus agendas, las exigencias de sus carreras, las presiones mediáticas que a veces pueden ser abrumadoras y quizás simplemente que el amor, por más fuerte que sea al principio, se había terminado. Lo cierto es que desde entonces han sido muy discretos sobre sus vidas privadas. Han evitado hablar el uno del otro en entrevistas, respetando, supongo, el espacio del otro y la privacidad de su relación. Han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales, protegiendo, al parecer, sus corazones y sus emociones. Han seguido sus carreras por separado, ambos con mucho éxito, consolidándose como dos de las figuras más importantes de la industria turca. Han cosechado nuevos éxitos, han protagonizado nuevas series y películas, pero sin cruzar sus caminos románticos, o eso creíamos. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Ahora, volviendo al presente, ¿qué es lo que ha detonado esta explosión de noticias? ¿Qué ha despertado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación? Bueno, todo empezó con un rumor. Sí, como siempre, un rumor, una chispa que encendió la hoguera de la especulación. Un rumor que, como todos sabemos, suele ser el combustible de la farándula. Un rumor en redes sociales, por supuesto, el lugar donde las noticias vuelan a la velocidad de la luz. Al parecer, hubo una foto, una imagen, un comentario, algo que hizo saltar las alarmas y que nos puso a todos a investigar. Y a partir de ahí, la bola de nieve comenzó a rodar, tomando fuerza y arrastrando consigo una avalancha de noticias. La primera pista, y una de las más comentadas, fue una foto que se filtró. En la imagen se veía a Hande y Kerem juntos, en un lugar aparentemente privado, como una cena íntima o una reunión especial. La foto no era de buena calidad, de esas que te dejan con la intriga, pero era inconfundible, eran ellos. Hande y Kerem juntos, después de tanto tiempo. ¿Qué hacían juntos? ¿Por qué se veían? ¿Era una simple casualidad, un encuentro fortuito, o algo más? La foto por sí sola ya desató una tormenta de especulaciones. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada expresión de sus rostros. La imagen se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales. A partir de esa foto comenzaron a surgir más rumores y especulaciones, alimentando la llama de la esperanza y la intriga. Algunos medios de comunicación turcos, que siempre están al tanto de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, comenzaron a investigar y a publicar información. Se hablaba de reencuentros, de llamadas telefónicas, de mensajes encriptados en redes sociales. Se decía que habían vuelto a verse en secreto, que estaban retomando el contacto, que estaban dándose una segunda oportunidad. Todo era muy confuso y poco claro, pero la emoción de los fans iba en aumento. Cada nueva noticia, por pequeña que fuera, era recibida con entusiasmo y esperanza. A esto se sumaron otros detalles que avivaron la llama de la esperanza de los fans. Por ejemplo, ambos actores han estado en el mismo país al mismo tiempo, aunque no se han visto públicamente juntos. ¿Casualidad? ¿O una estrategia para mantener la discreción? Además, han compartido mensajes en redes sociales que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Frases enigmáticas, fotos con paisajes similares, publicaciones que parecían tener un significado oculto. Todo esto, por supuesto, fue analizado al detalle por los fans, quienes buscaban pistas y señales de una posible reconciliación. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja, amigos y conocidos, han sugerido que podría haber una reconciliación en el futuro. Esas fuentes con sus comentarios alimentaban aún más la expectación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad no lo sabemos con certeza. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Se han mantenido en silencio en esa postura que a veces es tan enigmática y que genera aún más incertidumbre y expectación. ¿Están juntos de nuevo? ¿Son amigos? ¿Simplemente coincidencias? La respuesta por ahora es un misterio, un enigma que nos tiene a todos en vilo. El silencio de los protagonistas, lejos de calmar los ánimos, ha hecho que la curiosidad se dispare. Sin embargo, hay algunos detalles que nos pueden dar pistas sobre lo que está pasando, aunque no sean pruebas irrefutables. Por ejemplo, se ha notado que Hande y Kerem han estado más activos en sus redes sociales últimamente. Han compartido fotos y vídeos, y aunque no se han mencionado explícitamente, algunos fans han encontrado similitudes en sus publicaciones que sugieren que podrían estar conectados. ¿Un guiño a los fans? ¿Una señal de que algo está pasando?
También han aparecido algunos comentarios de amigos cercanos a la pareja que han alimentado las esperanzas de los fans. Algunos han dicho que ven a Ande y Kerem felices y tranquilos, y que creen que podrían estar trabajando en su relación de forma privada. Otros, por el contrario, han mantenido una postura más cautelosa, diciendo que no hay nada confirmado y que es mejor no crear falsas expectativas. Estas declaraciones, por supuesto, generaron debates y discusiones entre los fans. ¿Deberíamos ser optimistas? ¿O es mejor ser realistas y no hacernos ilusiones? En definitiva, la situación actual es muy confusa. Hay mucha especulación, muchos rumores y muy poca información oficial. Lo único que podemos decir con certeza es que Ande y Kerem han vuelto a ser el centro de atención, y que sus fans están más pendientes que nunca de sus movimientos. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública, es analizada al detalle. Los fans están en modo detective buscando pistas y señales que puedan confirmar o desmentir los rumores. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Será que Ande y Kerem nos sorprenderán con una reconciliación oficial? ¿O todo quedará en rumores y especulaciones? Honestamente, no lo sé. La farándula es impredecible y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Pero lo que sí sé es que si hay algo entre ellos, lo van a mantener en privado, hasta que estén listos. Ambos son muy reservados con sus vidas personales y es su derecho. Tienen derecho a proteger su intimidad, a vivir su amor lejos de los focos y de las cámaras. Lo que sí es seguro es que los fans de Ande y Kerem seguiremos atentos a cualquier novedad. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de los medios de comunicación y de cualquier rumor que surja. Queremos saber qué está pasando, queremos que sean felices, y por supuesto, queremos que nos sigan regalando su talento. Nos hemos encariñado con ellos, los queremos y queremos verlos felices, juntos o por separado. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O piensan que todo es una simple estrategia para llamar la atención? ¿Tienen alguna información o rumor que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Es lo mejor de tener este canal, la interacción con ustedes. También los invito a que me digan qué les gustaría ver en próximos vídeos. ¿Quieren que analice más a fondo la historia de Ande y Kerem? ¿Quieren que hablemos sobre otros actores y actrices turcas? ¿O les gustaría que hagamos algo diferente? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Quiero saber qué les interesa, qué les gusta, para poder crear contenido que les sea útil y entretenido. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que fue un poco largo, pero había mucho que contar. Intenté ser lo más completo y objetivo posible, y espero haberles transmitido toda la emoción y la intriga que siento por esta noticia. Así que, para resumir, hoy hemos hablado sobre la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia, analizado los rumores y especulaciones, y tratado de entender qué está pasando realmente. La verdad es que la situación es incierta. No sabemos qué pasará, pero estaremos atentos a cualquier novedad. Estaremos con los ojos bien abiertos, con los oídos bien atentos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo mejor. Sin ustedes, este canal no tendría sentido. Y por último, pero no menos importante, los invito a que me dejen un me gusta en este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los que les guste el chisme de la farándula. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Es totalmente gratis. Y por favor comenten mucho. Quiero saber su opinión, quiero saber qué piensan. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.